Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente aquí para escuchar de su palabra. Y hoy llegamos a nuestro tercer y último episodio de nuestra serie que hemos estado estudiando, la de Líbrame, pues tú eres mi Dios. Llegamos al tercer episodio. Como algunos de ustedes, bueno, la mayoría saben, algunos de pronto no han estado en alguna de las prédicas anteriores, hemos venido explorando el tema del trabajo y la idolatría y vistos desde el capítulo 44, versículos del 6 al 20 del libro de Isaías. Nosotros, para hacer un recuento pequeño, pero en el episodio anterior pudimos ver el tema de la fabricación de un ídolo. Pudimos ver el tema de lo contradictorio que resulta que un Dios necesita que un hombre lo fabrique. Y finalmente vimos la rendición que el hombre hace frente a ese ídolo que ha creado, hasta el punto de pedirle que lo libre, que le dé la salvación, que lo redima, que lo rescate. Vimos todas esas contradicciones. También vimos que este texto nos sugiere que uno de los artesanos podría ser adicto al trabajo, porque se esmera de tal forma y se cansa y descuida su propia salud con tal de cumplir con la labor que tiene prevista. Entonces, es algo que nos sugiere el texto también. Otra cosa que analizamos es que pues, Dios no está en contra del arte, ¿no? Ni pictórico ni escultórico. Eso no es lo que quiere Dios, ni Dios está en contra de esto. Sino que está en contra de la fabricación, el porte, tráfico, tenencia, como les decía, de imágenes que tengan la intención de ser una manifestación, o ser una réplica de Dios. Eso es de lo que está en contra del Señor. También hablamos de todas esas ideologías, de ciertas iglesias y esas frases que llega la gente y las dice con fuerza y con poder, ¿cierto? Enfocándose en la prosperidad, ¿sí? En la confesión positiva, todas las palabras mágicas que vimos la vez pasada y todo eso que convierte a Dios como en un cajero automático, ¿sí? O como el genio de la botella que está listo y dispuesto a cumplir nuestros deseos cuando nosotros digamos, porque somos hijos del Rey. ¿Recuerdan que lo vimos? Bueno, entonces, haciendo ese pequeño recuento, pues continuemos y les invito a que abran sus Biblias y vamos nuevamente a las profundidades de la palabra de Dios. Leamos con respeto el texto de Isaías, capítulo 44, versículos 18 al 20. Van a aparecer en la pantalla para los que no tengan su Biblia aquí mismo. Isaías 44, versículos 18 al 20. Bueno, en la pantalla aparece para los que no lo tengan. Ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas.
he asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas. El corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. Es la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias esta mañana, Padre, porque nos permites reunirnos de manera libre, Señor, aquí para poder escuchar de tu palabra, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos que seas tú quien nos ayude, Señor. Quien, Señor, traiga convencimiento a cada uno de los que están escuchando aquí, Señor, de qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor. Tu Padre, tu palabra, Padre, es viva y eficaz, Señor. Y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Necesitamos, Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor, para recibirla, para entenderla y saber tomar acciones y tomar pasos, Señor, de qué debemos hacer. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos sabiendo que estás aquí en medio de nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en nuestro pasaje de hoy encontramos 3 puntos importantes. Encontramos en el versículo 18 lo divino, en el versículo 19 lo humano y en el versículo 20 la causa, el origen. Estos son los versículos de cierre de toda la sección que hemos venido estudiando. Y aquí se expone lo que Dios hace, lo que el hombre hace y cuál es el origen o la causa de por qué los artesanos hacen lo que hacen, ¿sí? Entonces, veremos finalmente qué fue lo que los motivó. Entonces, nuestro primer punto, que es lo divino, ellos no saben ni entienden, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Después de haber llegado al clímax, ¿sí?, al punto máximo de la estupidez, al pedirle la salvación al ídolo que estos personajes acababan de fabricar, como lo vimos la vez pasada, líbrame, líbrame, pues tú eres mi Dios. Ese es el punto culmen. Aquí en estos versículos ya encontramos algunas razones de por qué es que lo hicieron. Arranca con no saben y no entienden. Tan pronto comienza el libro de Isaías, en la primera visión que tiene Isaías, el Señor le deja claro que hasta los animales tienen más conocimiento que el propio pueblo de Israel. Isaías 1:3. Oigan cielos y escuche tierra, porque el Señor habla. Hijos crié, Él sí los crió. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene inteligencia. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. No son capaces de reflexionar acerca de lo que el Señor les ha hecho oír y les ha anunciado, como también decía en otra parte de nuestro texto, desde hace mucho tiempo. Vimos que en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, el Señor ha dicho explícitamente, ya les ha dicho, no te harás ídolo ni figura de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es un mandamiento el Señor, pero que siguen ellos desobedeciendo de manera continua y deliberada. Por eso es que la gente externa que les ha cerrado los ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan, es el mismo Dios, el Señor. Él mismo le ha cerrado los ojos. Ay, ¿cómo así? Sí, el Señor. Sí, Él mismo fue el que le cerró los ojos. Él es quien le da esa orden. Y lo vemos en Isaías 6, Isaías 6:9. Ahí es
en la visión de visiones que tiene Isaías. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que era el versículo que ahorita nos hablaba también Sandra. Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¿Cómo les parece la orden que da el Señor? ¿Por qué será que da esa orden? Es la propia visita judicial del Señor la que causa esa dureza en Israel. Pero todo esto es para juicio. Todo esto es para juicio. Estarán cegados hasta la destrucción de ciudades y la desolación de la tierra. Después de esto, no me lo pase. Después de este texto, ahí habla hasta dónde va a llegar toda la destrucción, pero que siempre al final va a quedar una parte, un remanente que se va a mantener. Pero los demás van a recibir juicio. Una parte del pueblo que va a mantenerse santo. Este tema de insensibilizar corazones, endurecer oídos y de cerrar ojos, con la finalidad de que no entiendan, de que no comprendan, es algo que Isaías profetiza desde el comienzo de sus labores. Como les decía, la visión de visiones, la mamá de las visiones, la que aparece en el capítulo 6 de Isaías, se considera como el verdadero inicio del ministerio profético de él, de Isaías. Y es evidente que se trata de algo que Dios ha decretado, un decreto del Señor en su soberanía, y que debe suceder a través del trabajo y el ministerio del profeta. De ahí en adelante, desde el 6 en adelante, se encuentran muchas secciones en las que este tema siempre está resonando o tintineando, como lo vemos aquí en algunos pasajes. En el 11:3, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Y así va resonando, 29:10, 30:20-21, 32:3-4. En todos habla de ojos, de cuando cierran sus ojos o cierran sus oídos, o cuando los abren y cuando entienden. Todas estas referencias, en la siguiente por favor, todas estas tienen que ver con, tenemos en el capítulo 33, en el 35, 37, 43, todas hacen referencia a sordera, a ceguera, ¿sí? A cerrar el corazón. Eso está todo a lo largo de Isaías. Y todo esto lo vamos a encontrar en contexto de juicio o redención. Primero el pueblo debe afrontar ese sufrimiento, para que provoquen ellos que se arrepientan y ahí sí puedan llegar a ser redimidos. Ese es el fin. Este tipo de profecías en las que la fatalidad es condición para nuevas profecías de esperanza son muy frecuentes en este libro, especialmente en la parte de los capítulos entre el 40 al 55. Si ustedes leen con detenimiento Isaías, van a encontrar que allí es muy repetitiva este tipo de profecías. Viene la de destrucción, la de juicio, pero enseguida viene una de esperanza, de redención. Así como en este caso, en la Biblia, a lo largo de la Biblia, encontramos otras ocasiones en que Dios cierra ojos y oídos, o también endurece corazones, como una forma de juicio. Pero en ningún caso, escúcheme bien, Dios endurece arbitrariamente el corazón de alguno de sus siervos fieles. Eso no aparece registrado. Él endurece el corazón de personas que ya han decidido rebelarse abiertamente contra él. Es a ellos. Por ejemplo, el caso de Faraón. Ya se había rebelado y entonces Dios decidió, bueno, listo, entonces le endurece el corazón. El pecado trae más pecado y eso a la vez produce ese endurecimiento del corazón, la ceguera y la sordera, a menos que Dios intervenga. Endurecer un corazón es un juicio severo y debemos nosotros suplicar la misericordia de Dios por los que se lleguen a encontrar en esa situación.
Nunca debemos juzgar o criticar una decisión como esa que ha tomado nuestro juez supremo. Nosotros no podemos ver el panorama completo, no sabemos, es limitado nuestro entendimiento, ya lo hemos dicho, y no poseemos la sabiduría de Dios para entender algo como esto. Por lo general, esa intervención divina de cerrar ojos y oídos se da como respuesta al pecado humano. Dios endurece un corazón porque la persona ya eligió endurecerlo primero por su propia voluntad. Primero es como que uno endurece el corazón y de ahí para adelante ya. Así Dios entrega a las personas a las consecuencias de sus propios malos deseos y de su rebeldía. Esa es la forma. Entonces reflexiona y piensa un momentico aquí, ahí sentado donde estás. ¿Será que has decidido obedecer abiertamente a Dios con algo? ¿En algo? De pronto puedes estar ciego y sordo a su palabra en algún asunto específico y no te has dado cuenta. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti, que intervenga divinamente, esa es la intervención divina, lo que hace el Señor, y te cambie ese endurecido corazón. El segundo punto, tenemos lo humano. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Aquí Isaías subraya que estos hombres, en su afán, no se detienen por un momentico a reflexionar, a analizar sobre qué es lo verdaderamente importante. Están cegados y no pueden ver la inutilidad de sus acciones. Su trabajo los ha llevado a una ceguera espiritual donde no pueden entender la contradicción de que utilicen un material que sirve para cubrir sus necesidades básicas, como calentarse o como cocinar, y luego crear algo a lo que le atribuyen un poder divino. En el episodio anterior vimos que en el antiguo Medio Oriente se hacían diferentes rituales para purificar esa imagen, ese muñequito, el ídolo que construían, ¿cierto? Recuerdan que hacían un procedimiento litúrgico y sacerdotes y venían y le acercaban elementos a la boca para purificar la boca y invitaban a que viniera un dios a entrar en el ídolo. De esa manera se le abre la puerta y se invita a una entidad extraña a que ingrese a la figura, a esa figura metálica o de madera. Luego, cuando se les hace la venia o cuando se postra delante de estos ídolos, cuando la persona está allí postrado, se está invocando directamente a los demonios. Óigame bien, para recurrir a otros dioses se le está rindiendo culto a Satanás y a sus secuaces. Eso se está haciendo. Sí, señores, y miremos bíblicamente por qué. Por ejemplo, cuando Moisés está recriminando por su desvío al pueblo de Israel, en Deuteronomio 32, 16, 18, señala que los dioses o los ídolos son los mismos demonios. Dice: lo provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Esa misma categorización, esa misma forma de hablar sobre los ídolos como demonios, también lo encontramos en el Salmo 106, 34 al 39. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres
y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos, con sus hechos. Ese término, Tobá, que es abominación, usado en Deuteronomio 32, que señala generalmente las cosas que son detestables, aborrecibles para el Señor. Todo lo que sea Tobá es aborrecible para el Señor, todo lo que aparezca así en la Biblia. Es el mismo término que se usa aquí en Isaías 44:19, cuando señala la falta de entendimiento de los artesanos. Cuando dice, haré una abominación, cuando se pregunta, es eso, haré Tobá, o sea, algo despreciable para el Señor. Entonces, estos personajes, los artesanos, después de saciar su hambre, usando la madera para preparar los alimentos, usan ese sobrante para hacer una Tobá, ante la cual se postran y claman. En Deuteronomio aparece usado de manera alternada con el término Shet, que significa demonio o diablo, ¿sí? El término hebreo, y con Elohim, que significa dioses. Se utilizan de manera indistinta y significa lo mismo, ídolos, demonios, dioses. Entonces, ese tipo de prácticas en la que se adoran o reverencian a estos ídolos, a estos demonios o a estos dioses, lo que causa es obnubilación en la persona que la realiza. ¿Qué es obnubilación? Es el descenso del nivel de conciencia con restricción de los procesos cognitivos y la percepción del mundo exterior. Otra definición es visión de los objetos como a través de una nube, o sea, como que uno no ve bien, ¿sí? Uno no ve bien y se bajan los niveles de la percepción y entonces uno pierde, ¿sí?, como la forma de ver claramente. Entonces, por eso no se puede ni percibir de manera correcta el entorno que lo rodea, pues su nivel de conciencia ha descendido. Así como dice el texto, porque Él ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Tienen restringida la clara apreciación del mundo exterior. No pueden distinguir entre el bien y el mal, lo que significa que están perdiendo por completo su capacidad moral. Están perdiendo la capacidad moral. Isaías refuerza el mensaje de que fabricar, construir y luego adorar objetos hechos por el hombre es lo contrario a la adoración del Dios verdadero. Es exactamente lo contrario. La idolatría trae unos efectos devastadores en la conducta ética del hombre, pues lo hace perder la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La idolatría se convierte en lazo, como nos decía ahorita el texto, se volvió lazo para ellos. Y lazo significa que trae la ruina, como lo expresa este Salmo 106, y en la versión Reina Valera 60 dice así, no se convierte en lazo, sino que trae la ruina, Entonces vemos que como seres humanos, en lo humano, debemos detenernos a reflexionar, a analizar cuidadosamente, solo bajo el filtro de la palabra de Dios, cualquier acción que emprendamos, ¿sí? Cualquier empresa que iniciemos, cualquier actividad que vayamos a hacer. Vamos a sentarnos, analizar, reflexionar. Y la tarea que nos encomienden vamos a hacerla pensando, analizando y sin el afán que de pronto con el cual lo hicieron estos artesanos. No podemos postrarnos ante cualquier cosa que fabriquemos. Pues vean las implicaciones que esa adoración trae, las puertas que esa adoración a los ídolos trae y las consecuencias tan funestas para nuestras vidas. Esa lastimosamente es nuestra tendencia humana, lo humano, debido a la caída, debido al pecado. La tendencia humana es a escuchar las insinuaciones de Satanás y dejar de creer a Dios, como le pasó a Adán y Eva. Tercer punto, la causa.
Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Asimismo no se puede librar ni decir, ¿no es mentira lo que tengo en mi diestra? Aquí Isaías usa la imagen de alimentarse de cenizas, que refuerza la idea de que su esfuerzo y devoción están dirigidos hacia algo que es completamente vacío y sin sustancia. Esta metáfora sugiere que el resultado después de su afanoso, gracias Mónica, el resultado después de ese afanoso y dedicado trabajo que hicieron es tan inútil, tan estéril, tan vano, ¿sí?, como utilizar cenizas en la dieta alimenticia. Hoy comeremos una deliciosa sopa de cenizas con hollín. Para paladares más finos, cenizas gratinadas. Las cenizas no alimentan, las cenizas no nutren, no dan vida. Esas cenizas que hace poco nos tocó aspirarnos y barrer por el incendio que se produjo allí enfrente. Bueno, algunos, porque algunos me dicen que ni siquiera las vieron, pero qué impresionante esa cantidad de cenizas. Entonces esta es una imagen muy fuerte. Yo me imaginaba recogiendo todas las cenizas y comiendo cenizas. Impresionante. Después de eso se dice que el corazón de estos hombres los ha engañado, llevándolos por un camino equivocado. Aquí es donde llegamos a la causa y al origen de todo. El corazón, el corazón. Ese engaño es tan profundo que no pueden reconocer la mentira en la que están inmersos, ni la falsedad de ese ídolo que sostienen en las manos. El corazón, el centro de operaciones del ser humano. En el Antiguo Testamento el corazón abarcaba todos los pensamientos, la voluntad, las emociones, los deseos. El profeta Jeremías dejó escrito lo que Dios dice sobre el corazón. Miremoslo. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, cuidado cuando digan, oye, mi corazón, ven para acá, corazón. Miren cómo es, más engañoso que todo, más engañoso que todo. La caída ha afectado todo en el nivel más profundo. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos han sido corrompidos por el pecado, dañados por el pecado. Esta historia no tiene un final feliz en ese cierre, porque forma ídolos no se puede librar, y mucho menos lo puede hacer el muñequito que formó, ¿cierto? Tampoco puede diferenciar entre lo que es real y lo que es falso, aún teniéndolo ahí, en sus propias manos. No se da cuenta. En sus propias narices, como diría mi mamá. Después de todo ese esfuerzo se encuentra atrapado e impotente. Resulta que no se da cuenta que lo que sostiene en su mano es mentira, porque es que no hay otros dioses. Ese es un Dios inventado, lo acaba de crear, lo hizo él. Solamente hay un único Dios, lo dice el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo hay un único Dios. El dinero no es un Dios, pero lo hemos vuelto un Dios. La gente sueña con el dinero. Los matrimonios pelean por el dinero, ¿o no? Hay guerras por el dinero, familias que se desbaratan por el dinero, una herencia. ¿Cuántas familias no han acabado mal por el dinero? Las mascotas no son Dios, pero los hemos vuelto un Dios, ¿cierto? La gente los vuelve dioses. La gente se desvive por ellas y solo por esas mascotas. Y no está mal cuidar una mascota, eso no está mal, por supuesto que no. Pues el Señor mismo dice en Proverbios 12:10,
El justo atiende las necesidades de su bestia. Sí, claro, hay que cuidar a las mascotas, por supuesto. Lo que está mal es humanizarlas. Eso es lo que está mal. Gastar dinero y más dinero en toda clase de ropa o alimentos especiales, servicios médicos, pólizas, guarderías, hoteles, escuelas especializadas y toda esa clase de accesorios inútiles que los más vivos diseñan y crean para venderles a todos los que creen que su mascota ha sido mal diseñada por el Señor y tiene que tener todos esos adminículos para corregir su postura, para comer de mejor manera. Ay, no hay que comprarle ese aparatico porque sí es cierto, el animalito mire cómo le da reflujo. Por favor, Dios diseñó mal a los animales ahora, resulta, por favor. Óigame bien, la fiesta de cumpleaños, el mundo de plata que cuesta la fiesta de cumpleaños de la mascota, el pastel con sabor avenado a la parrilla, guay. Los perros que se invitan, los compañeritos de Sebastián, porque es que ahora, claro, como los humanizamos a los animales, ya no se llaman Titán, no se llaman Rocky, no es la Cookie, ahora son Sebastián, o Magnolia, o Alejo, así se llaman los perros y los gatos, ¿o no? El transporte especial para todos sus compañeros, los gorros, la corbata, todo lo que se le hace y se le pone a estos animales. Mis hermanos, las mascotas son animales. Ay, vaya, llama a su hermanito, tráigalo para que coma. El hermanito, el hijo, mi hijo. ¿Qué es esto, por Dios? Los animales son animales. Y el Señor dio la orden de enseñorear y gobernar a los animales. No ponerlos y humanizarlos y ponerlos al lado nuestro como familia. Y vuelvo les digo, no es que no hay que cuidar a los animales, no, claro que hay que cuidarlos, pero todo tiene su orden, y cuando desvirtuamos ese orden es que se presenta esto. Pero síganme comprando todo lo que quieran, gasten plata, todo lo que quieran. La gente se desvíe por esa mascota y esa mascota se vuelve su señor. No puedo ir a la iglesia porque es que la mascotica tiene que estar, y ahora no puedo salir de viaje porque es que, y donde la dejo, bueno, pero toca pagar el hotel porque es que si no, entonces, no, y entonces enloquece, y entonces le da estrés y sabe que no sé qué. Por favor, hay psicólogos de animales. En fin, pero dejémoslo hasta ahí. La IA, la inteligencia artificial, no es Dios, pero algunos la vuelven Dios. ¿Cómo no desarrollar una dependencia emocional, romántica y de confianza obsesiva con mi novio o mi novia virtual? Ese chatbot de IA que yo diseño a mi gusto, que fabrico hermoso o hermosa, porque yo la puedo fabricar perfectamente, ¿sí? 90, 60, 90, hermosa, ojos azules, cabello lacio o cabello churco, como quiera, la hago hermosa o hermoso, tipo, bien pinta. ¿Cómo no? Sin ningún defecto. Ese ser no me critica, ese ser no me regaña, para nada. Siempre me elogia y me dice lo que yo quiero escuchar, lo que mi malvado corazón desea escuchar. ¿Cómo no? Eso es lo que me dice. Me compone canciones, es el único que me ha compuesto una canción. No, los compone, lo pueden hacer, especialmente de cada uno, en el ritmo de música que yo quiera. Me habla con voz sensual, me dice que siempre va a estar disponible para mí. Esos idolitos, mis amigos, han causado la muerte ya de varios adolescentes en el mundo. Varios adolescentes que quedaron obnubilados, y ya vieron el concepto de obnubilado, por andar adorando a un Dios. Eso es lo que causa la obnubilación. La idolatría causa obnubilación, y la obnubilación es poder, no ve uno bien, no entiende entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que está bien, lo que está mal, y miren a dónde llegamos. Esos pobres adolescentes obnubilados con
con la IA, no pudieron decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. No alcanzaron a decir eso. Los hijos no son Dios y los volvemos Dios, ¿cierto? Los hijos. Los hijos que criamos, pero ya no los criamos para que se vayan, sino para que se queden en la casa. ¿Sí? Y no va a haber persona, mejor dicho, o sea, mi hijo es tenaz, pero no va a haber ninguna persona que llega, o sea, que dé la talla, o para mi hijo o para mi hijo. Y ese hijo que en cualquier momento arranca y se va echado, y la mamá o el papá desesperado, porque ¿cómo así que se fue y ya? Los convertimos en ídolos, y cuidadito nos dicen algo de nuestros hijos, y son los más malos y son los, mejor dicho, en fin. ¿Por qué? Porque tienen un corazón común y silvestre, como el de todos, corazón perverso, que son muy sanos en la casa, pero por fuera son otra cosa. Y a veces, y no lo queremos ver, muchas veces no lo queremos ver porque los tenemos como ídolos y estamos obnubilados y no entendemos que cuando nos dicen algo de nuestros hijos, no le prestamos atención. Métete con los tuyos. Ah, sí, como usted no tiene hijos. Los hijos. Los volvemos Dios. Pero eso pasa por nuestra naturaleza caída. Decidimos ir detrás de todos esos ídolos. Nosotros hemos sido diseñados para adorar y eso ya lo vimos también en los textos anteriores. Nuestro engañoso corazón nos hace darle la espalda a Dios y vamos corriendo detrás de esos otros dioses. Diseñados para diseñar a Dios y lo que hacemos es darle la espalda y detrás de los demás, detrás de los otros dioses, de cualquiera que nos inventemos. Porque ya les dije, no hay dioses, nosotros los fabricamos. Pero hay una buena noticia, mis queridos amigos. Hay una buena noticia. Y es que Jesucristo vino a abrir los ojos de todos los ciegos y los sordos espirituales. Vino a cambiar esos duros corazones por un corazón de carne. Vino a librarnos de ese engaño del pecado que hay en nuestro corazón. Jesucristo, siendo el unigénito, Hijo de Dios, se hizo hombre para vivir una vida santa. Imagínense, aunque él fue carpintero, tenía claro que la madera era creación de Dios y era una materia prima que podía utilizar para hacer diferentes cosas que le sirvieran. Y nunca fabricó un ídolo. Nunca fabricó un ídolo. Tampoco le rindió adoración o cayó postrado ante Satanás cuando le ofreció riqueza y todos los reinos del mundo. Él vivió una vida santa. No cometió pecado. Pero aún así fue torturado, azotado y finalmente murió crucificado. Pero resucitó al tercer día venciendo a la muerte y pagando así la deuda de todos los pecadores que se arrepienten, lo reconocen como Señor y Salvador y ponen su fe en Él y únicamente en Él. Y vean lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús en Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es, y esto es a continuación de lo que nos habló Gustavo, los textos que nos mostraba de la mujer en Samaria cuando estaba allí Jesús. Le dijo, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, tú que estás escuchando por primera vez de pronto esta buena noticia de Jesús, o tú que de pronto llevas algún tiempo escuchándola, pero no la has entendido, has venido muchos domingos o has ido a otras iglesias y de pronto te han hablado y si has escuchado el evangelio, pero no has entendido qué es lo que hizo Jesús y cuál es la obra que ha hecho Él. Eso es lo que pasa. El Señor te está buscando como adorador. Deja de adorar lo falso, deja de adorar lo que es mentira, lo que no satisface. ¿Quién es el único que merece adoración?
el que merece que se postre verdaderamente la gente ante Él. El libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el capítulo 5 nos dice, nos deja muy claro quién. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, y los ancianos se postraron y adoraron. Adoración al Cordero y al que está sentado en el trono. Son los únicos que merecen adoración. Ay, me perdonan por mi voz, pero estoy en un tratamiento y todavía no puedo durar mucho hablando, y por eso es que se me va raticos y me salen ciertos aves de corto vuelo por ahí a veces. Pero bueno, yo les cuento que no me imaginé que hacer prédicas a partir de mi tesis fuera algo tan complicado. No, nunca me imaginé. Yo pensé que iba a ser fácil, que las iba a sacar rapidito. Durante más de un año yo estuve leyendo autores, comentaristas, artículos académicos, bibliografía en varios idiomas y mucho, estudiando a fondo en el texto hebreo, todo esto que hemos visto en estos 3 episodios. Y uno de los mayores retos ahora para las prédicas fue simplificar todo ese estudio, toda esa teoría y aterrizarla, ¿sí?, aquí y hacerla entendible de manera sencilla para las prédicas, para que todos ustedes, ¿sí?, lo entiendan y no lo vean como una cosa por allá elevada, teológica y académica. Pues espero haberlo logrado un poquito. Y preparando el material nuevamente me llevó a recordar cuál es el motivo por el cual hice yo esa investigación. ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué lo hice? Pues resulta, mis amigos, que es que yo fui uno de esos artesanos que con detalle y con experticia hice con mi trabajo un gran ídolo. Ese soy yo. Unos saben que yo soy arquitecto, ¿sí?, además de la teología. Y durante años trabajé en empresas de construcción y especialmente en una multinacional que fabrica acabados metálicos. Allí tuve que manejar pues grandes obras importantes, institucionales, deportivas, de transporte, etc., en diferentes ciudades del país. Y luego de ganar experiencia y conocer a la que hoy es mi esposa, ingeniera, que es ella, y pues nos asociamos y creamos una empresa, formamos una empresa en Bogotá. Y poco a poco fuimos creciendo y logramos hacer obras importantes de renombre a lo largo de muchas ciudades del país. Obtuvimos reconocimientos de parte de las fábricas que representamos, ganamos viajes, premios y beneficios, ¿sí?, muchos, por parte de las fábricas que representábamos, porque nuestro nivel de ventas era muy grande. Y esos eran los tiempos de la danza de los millones. Esos eran tremendos tiempos. Asimismo, yo durante mucho tiempo pensé que mi vida valía por el trabajo que estaba haciendo, por la empresa que creé con mis manos, delicada, cuidadosa, profesionalmente. Ese ídolo me cerró el entendimiento y parecía que tenía prosperidad y que encontraba satisfacción, pero era falsa. En realidad, nada me satisfacía. Por la infinita misericordia del Señor, Jesús llegó a mi vida. Así como lo vimos. Y Él fue el quien vino y destruyó ese tremendo ídolo y abrió nuevamente mis ojos y mis oídos. Y ese es un proceso que duele mucho, la verdad. Ese proceso no es sencillo. Descubrir que uno es un idólatra. Porque después de viajar por el mundo y de tener una vida de millonario,
¿Cómo se cambia esa dinámica? Dígamelo usted. De un día para otro uno entiende, ay, ya sí, ya sé lo que quiere Dios, que cambie bien, claro, que haga esto. No, eso no es así. Entonces empiezan los recortes. Ni más concesionario para el carro. Toca el taller de don Julio o de don Nepomuceno, ahí es donde hay que llevarlo porque no hay más. Pasar a los hijos del colegio privado al colegio público. Cambiar de la leche alpina a la leche del B1. Bueno, la verdad es que sí seguimos con abundante comida de mar. Pues ahora hay sardinas y atún a la lata. Las lentejas, así como la gracia de Dios, sobreabundan. Así mismo. Y otras cosas más, por supuesto, que no son fáciles de dejar. No son fáciles de dejar. Pero, ¿cómo estaban viendo los demás? ¿Cómo estaban viendo los demás lo que me estaba pasando a mí? ¿Sí? Mis amigos, mis clientes, mis proveedores, la familia. ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo veían ellos? Todos los demás consideraban que yo había fracasado. Loser. Era un fracasado. Medimos aquí el éxito en términos de recibir honores, de estar en lo alto, ¿cierto? De ser admirados, reconocidos, ¿sí? Tener mucha plata, de sobresalir. Pero mientras tanto el fracaso, ¿sí? Significa ser pobre o insignificante, ser impopular o desagradable, o ser objeto de vergüenza. Por ejemplo, el importante mandato de criar a mis hijos, de criarlos y de enseñar a mis hijos. ¿Lo estaba haciendo yo? ¿O era la televisión? ¿O el internet? ¿O las redes sociales? ¿O la empleada de servicio? Yo llegaba después de un viaje o después de mucho tiempo no estar y mi hija cantándome vallenatos. Feliz. Todos los vallenatos. Yo, ¿de dónde aprende vallenato? La empleada de servicio que ponía su esto y se sabía los vallenatos. Y me gusta. Ay, Dios. Estaba desplazando mis hijos por el trabajo, mi salud por el trabajo, la adoración de Dios, ya después, ¿no? De Dios por ir. O sea, desplazaba la oración de Dios, no iba a la iglesia, ¿sí? Por el trabajo, que trabajaba los domingos. Tenía la idea de si no soy arquitecto ya no voy a ser nadie. Si no gano premios no soy exitoso. ¿Qué dirán si me ven entrando a Tierra Santa? Si no sigo viviendo en este barrio, si no te... Si no sigo viviendo en este barrio, si no tengo cierto nivel de vida, ¿qué haré? Me verán como un loser, como un fracasado, como un perdedor. Pero no, la realidad es que yo había fabricado un ídolo en el que puse toda mi confianza. No reflexioné, no tuve conocimiento de eso de que me proporcionaba la comida, el confort, el estatus. Y con eso hice una abominación. Solamente cuando el Señor abrió mis ojos, pude reflexionar y decir, es mentira lo que tengo en mi mano. Ahora no estoy en las mismas condiciones que antes, pero le doy gracias a Dios por haberme librado de ese engaño que me había hecho mi propio corazón perverso y malvado. Queridos amigos, el éxito que ofrece el mundo no es el mismo que Dios ofrece. Uno se podrá considerar exitoso solo cuando conoce más y más del Señor. El Señor Jesús declara que es posible perder todas tus riquezas, tus contactos, tu familia y tu estatus. Y a pesar de todo, tener éxito en lo que realmente importa. Tu relación con Dios. Marcos 10, 28 al 30. No quiero decir que es malo crear empresa.
Ni es malo tener un buen trabajo y ganar bien. No me vayan a malinterpretar, no es eso. Lo malo es quitar a Dios del centro del corazón. Qué bendición tener un trabajo en el cual se puedan producir más ganancias y todas sean usadas también para la extensión del reino. Pero nunca se debe perder el enfoque en la adoración solo al Señor. Vamos a ver unas aplicaciones y reflexiones. Dios es a quien debes amar por encima de todo. Cuidado, que nunca vayas a decir, Dios me quitó lo que más amaba. Recuerda que Dios siempre debe ser lo que más amas. Él está por encima de todo. Guárdate de los ídolos. Si el apóstol Juan en su epístola da esa indicación a los creyentes de la iglesia, debemos tomarla en serio. Lo que hoy no es ídolo, mañana puede llegar a serlo. Debemos estar atentos. No podemos permanecer sentados, tranquilos, diciendo, no, yo no tengo ídolos, yo no. Debemos reflexionar diariamente y estar alerta siempre. Ceguera espiritual. De pronto algunos de ustedes han venido durante mucho tiempo y pueden venir todos los domingos a la iglesia y así hace meses o años, pero aún así no pueden ver sus pecados. Pueden ser muy hábiles y diestros profesionalmente también, pero estar completamente ciegos espiritual. Pídele a Dios que abra tus ojos y tus oídos a su palabra, que puedas ver y entender lo que Dios te quiere decir. Endurecimiento del corazón. ¿Recuerdas qué pecados antes te incomodaban cometer delante de Dios y hoy los cometes y no te incomodan, pero ni 5, para nada? Cuidado, mi hermano, puede ser que se te haya endurecido el corazón. No te alimentes de cenizas. Escúcheme bien, el materialismo promete felicidad, pero nunca es suficiente. Los vicios prometen tranquilidad, pero aumentan los problemas. La pornografía promete satisfacción, pero produce esclavitud y vergüenza. Es algo así, mire, imagínese esta escena, como si aquí en Barranquilla corrían hasta Puerto Mocho al mediodía y luego quieres calmar la sed tomando agua del mar, tomando agua salada. No te vas a saciar para nada. Solo Jesús puede dar el agua que calma la sed y da vida eterna, como lo vimos en el pasaje que nos mostró Gustavo al inicio. No idolatres dioses humanos. Los grandes gurús o líderes empresariales y políticos son seguidos incondicionalmente por mucha gente, por su estilo de vida, por su ideología, por sus conocimientos o por su apariencia. Lo mismo pasa con los líderes religiosos, como el Papa, el Dalai Lama, los ayatolas, etc. Por favor, no idolatres a los pastores, no los adores, ni a los predicadores destacados, ni a los músicos de alabanza de moda, o a ningún otro líder evangélico. No te formes esos ídolos. Como lo revela este pasaje, solo Dios es quien tiene el derecho a ser objeto de adoración, pues es Rey, Redentor, Roca y el único Dios. Para terminar, en el capítulo 65 de Isaías aparece una promesa que el Señor hace al pueblo en la que se puede saber el destino final de todos los que laboran. No van a trabajar en vano y asimismo disfrutarán del fruto del esfuerzo y dedicación en sus ocupaciones. Isaías 65, 21 al 25. Dice así: construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo.
y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes de que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Esto tiene mucho que ver con la visión de Isaías relatada en el capítulo 2, en donde el profeta observa que en el futuro, cuando todas las naciones se dirijan hacia el monte del Señor para ser instruidos por Él, las armas mortales con las que la humanidad se destruye entre sí, todas esas armas, las armas de guerra, serán convertidas en herramientas para trabajar. ¿Como cuáles? Como rejas de arado, como hoces y podaderas. Eso es un hermoso final, el que se divisa para todos los que realizan sus diferentes actividades laborales de la forma en que Dios manda. Oremos. Gracias nuevamente, Padre, por tu palabra. Vemos, Señor, que nos falta conocimiento y reflexión. Nos falta inteligencia para entender que los ídolos que creamos no nos van a rescatar. Por eso clamamos por tu ayuda para que podamos ver el engaño que nuestro corazón nos está haciendo. Que seas tú, Señor, quitando nuestra sordera y nuestra ceguera para que podamos ver y escuchar lo que es verdaderamente bueno, lo que es bíblico, lo que proviene de ti. Destruye, Padre Santo, Señor, nuestros ídolos y danos la fuerza y el enfoque que necesitamos para seguir los pasos de nuestro Salvador Jesucristo. Que no quitemos la mirada del único que tiene poder para rescatar, para liberar, para sanar y para restaurar. Te pedimos, líbranos, Señor, pues tú eres nuestro Dios. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,